Muy buenas tardes, que nuestro amado Dios pueda llegar a bendecirte ricamente en este día. Es un privilegio para la Iglesia Fuego Vivo poder reunirnos contigo, poder estar compartiendo la provisión diaria de Dios en cuanto a su palabra. Y oramos para pedirle la intervención del Espíritu Santo para que en verdad sea Él el que guíe esta reunión y podamos en verdad ser edificados y confortados por su santa y perfecta palabra. Oramos. Amado y poderoso Dios, te damos gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de los que están viendo este video, gracias por cada miembro de la Iglesia Fuego Vivo, gracias por los familiares de estas personas. Declaramos, Señor Dios, que tu palabra estará siendo honrada y exaltada, guiada por tu Espíritu Santo. A partir de este momento te entrego mi boca, mis pensamientos, mis ideas, todo, Señor Dios, para que sea tu Espíritu el que guíe y nos lleve adelante en este momento. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos con nuestra serie Héroes de la Fe, basado en Hebreos 11, en donde va estableciendo aquellas personas de la Biblia que son consideradas como que están en el salón de la fama de la fe. Los primeros que habíamos analizado eran la semana, hace 15 días, ¿verdad? Caín y Abel, ¿verdad? Y la semana anterior empezamos a ver a Enoc, pero no pudimos terminar. Entonces hoy es la segunda parte de la fe de Enoc. Entonces, rápidamente avanzamos para ir ganando tiempo. Hebreos 11 dice, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tremenda es la enseñanza de Hebreos 11 en relación a Enoc. Nos dice que él fue traspuesto para no ver muerte. ¿Qué significa eso? Que fue llevado de la tierra al cielo para estar con Dios sin ver la muerte. En verdad, hay cosas que nos cuesta entender, pero la palabra es 100% verdadera, entonces así fue, y tal vez fue así como Elías, llevado en una nube, no sabemos, la Biblia no habla verdaderamente eso, pero entendemos que esto es absoluta realidad por estas cuestiones, ¿verdad? Ahora bien, lo interesante, dice, antes de que fuese traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. A Enoc le agradaba a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Y todos queremos agradarle a Dios. Me supongo que vos querés agradarle a Dios, yo le quiero agradar a Dios. Entonces tenemos que analizar un poquito qué dice la Biblia sobre Enoc para poder agradarle verdaderamente a Dios. Y nos vamos entonces a Génesis 5, versículo 21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc y desapareció porque le llevó Dios. Es todo lo que dice la Biblia sobre Enoc, ¿verdad? Entonces estuvimos la semana pasada analizando un poquito qué implicaba caminar con Dios. Caminar con Dios, habíamos dicho, no era apartarnos de una vida mundana y solamente dedicarnos a Dios. La Biblia dice que a la par que él caminaba con Dios, él tenía hijos e hijas. O sea, iba engendrando hijos e hijas. Quiere decir que nunca abandonó a su familia, que seguía con su esposa, ¿verdad? Y iban teniendo hijos, criaba hijos. O sea, ese pensamiento de que es alejarse, dejar todo para vivir con Dios e ir a predicar al África, como generalmente queremos hacer, eso no es verdaderamente lo que hacía Enoc o lo que hizo Enoc. Ahora bien, tenemos que entender un poquito a qué se refiere entonces con ese caminar.
tampoco la Biblia nos habla de que el Enoc era una persona que no tenía pecado, que era irreprensible, que era... No, nada de eso dice la Biblia. Simplemente que caminó con Dios. Bueno, entonces, habíamos visto que había 3 características en Enoc. Número 1, dice que caminó con Dios. Número 2, que tuvo fe, ¿verdad? Y número 3, que le agradó a Dios. Entonces, vamos a ir desgranando un poquito esas cuestiones. Un rápido resumen de lo que dijimos la semana anterior. Caminar con Dios no es una cuestión de, ya dijimos, de apartarnos, sino es una cuestión de constancia, una cuestión de avanzar continuamente con Dios a pesar de nuestros errores. En una caminata, yo me acuerdo, tenía 17 años y nos fuimos con mis compañeros de colegio, terminamos el colegio y nos fuimos a Cacupé, ¿verdad? Obviamente era católico en ese momento. Y lo que me divertí en esa caminata fue algo espectacular. Pero en esa caminata nosotros nos divertíamos, nos enojábamos, casi nos peleábamos. Me acuerdo que llovió, nos mojamos, nos secamos. O sea, hubieron diferentes fases en esa caminata, que fueron 3 o 4 horas. Fue desde Curuzú Peregrino hasta la Basílica, ¿verdad? Y hasta ahora yo recuerdo como con agrado esa caminata. Y fue muy, como te digo, muy divertida. Pero sucedieron diferentes etapas. Tuvimos hambre, estuvimos de mal humor, estuvimos de buen humor, estuvimos alegres, contentos, nos quisimos pegar, todo junto, ¿verdad? Y eso mismo se entiende que pasa en una caminata con Dios. O sea, no porque sea con Dios nosotros tenemos que siempre tener un humor excelente ni nada por el estilo. No. A pesar de nuestro humor, a pesar de nuestro cansancio, a pesar de nuestro hambre, a pesar de lo mal que nos sentimos, de lo pirebaí, de lo argelado, de lo cansado que estamos, entonces decidimos nosotros estar al lado de Dios. No importando eso, nosotros tenemos que entender que Dios nunca se separa de nosotros. No es cierto que el pecado le aleja de Dios. Habíamos visto hace 2 semanas, que Caín le mató a Abel. ¿Y quién fue el primero en hablar con Caín? Dios. No era que se alejaba del que pecaba. No, Dios siempre está cerca de nosotros. Nosotros somos los que muchas veces creemos que nuestro pecado o nuestra vida nos hace indignos de estar con Dios y nos separamos. Nos alejamos de Dios, nos alejamos de la palabra, nos alejamos de la lectura, nos alejamos de todo. Y creemos que verdaderamente Dios no nos quiere. Pero ese es simplemente un pensamiento absolutamente irreal, un pensamiento absolutamente equivocado, y que verdaderamente tiene que ser desterrado de nuestra vida, de nuestra visión. Entonces, nunca Dios se separa de nosotros, y eso bíblicamente podemos afirmarlo cuando en Romanos 8 dice, en el versículo 38 dice: por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dios siempre quiere estar contigo, mi hermano, mi hermana, contigo. Pero vos me decís, pero vos no sabés lo mal que estoy, no oro a hacer, contigo quiere estar. Pero vos no sabés, no leo la palabra y hace días, no, contigo quiere estar. Pero no le dejás muchas veces. ¿Y cómo nosotros tenemos que hacer para estar caminando con Él? Decirle: yo quiero estar a tu lado siempre. Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Quiero ser enseñado por el Espíritu Santo. Y empezamos a actuar y a vivir de una manera adecuada, poderosa, recta, vigorosa,
y simplemente tenemos que empezar a creer que eso es así. El centro de hostilidades espirituales está en nuestra mente. El enemigo nos hace creer que nosotros no somos dignos de estar con Dios, que Dios nos rechaza, que Dios no quiere que nosotros estemos a su lado, y entonces se genera esa separación. Nosotros decimos, sí, cierto, gracias por decirme, entiendo, y nos vamos un poquitito, salimos de ese contexto, lo cual definitivamente no es correcto ni adecuado. Entonces tenemos que aprender que verdaderamente eso no es así. Hayamos visto también que caminar con Dios implica permanecer al lado de Dios independientemente de lo que suceda en el día a día. Vos podés tener días buenos, días malos, días regulares, días que no te aguantás, días que no le aguantás a nadie, días que tenés sueño, que no querés orar, que no importa. Vos tenés que decidir estar al lado de Dios. Vos tenés que decidir querer tomarle a Dios y decirle, necesito de tu compañía, necesito de tu presencia, no me voy a ir sin tu ayuda, sin tu cuidado, ¿verdad? Y empieza verdaderamente la caminata con Dios. No piense que la caminata con Dios es el requisito es una vida intachable, porque si no nadie caminaría con Dios. Enoc no era un santo ni una persona que no tenía pecado. Si lo fuere, la Biblia lo diría. No lo dice la Biblia. Nosotros suponemos que fue así, pero en verdad la Biblia no deja esa característica. De hecho, no hay ninguna persona, ningún personaje en la Biblia carente de pecados. Ni el rey David, ni Saúl, ni Jonatán, ni Pablo, ni Pedro. No hay ninguno en la Biblia, ningún personaje en la Biblia que diga tuvo una vida intachable y nunca erró, nunca. Elías, uno de los profetas más extraordinarios, tuvo miedo, se escondió. Dios se fue y le dijo, ¿por qué te estás escondiendo? O sea, la vida carente de pecado es una vida absolutamente irreal. Y Dios quiere que entiendas que a pesar de tus errores, Él está siempre contigo. Él siempre va a estar a tu lado. Él no te va a abandonar. Al contrario, quiere estar cada día más cerca tuyo. Quiere estar más en contacto y comunión contigo. Tenés que aprender a romper con ese pensamiento de que no sos digno y que Dios no te quiere en este momento, por el pensamiento correcto de que Dios nos quiere, de que Dios nos ama constantemente, independientemente de lo que suceda. En Juan 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Acá no habla, Juan 15, versículo 3 al 5, acá no habla de que nosotros tenemos que estar alejados del pecado, de que nosotros tenemos que vivir una vida lejana del pecado, porque si no, nunca estaríamos cerca de Dios. Yo quiero decirte, mi hermana, mi hermano, mi hermana, nadie, ningún profeta, pastor, apóstol, nadie puede decir yo no tengo pecado. Y si lo dice es un gran mentiroso. Porque la vida humana está caracterizada por el pecado. Ahora bien, cuando nosotros pecamos tenemos que aprender a presentarlo a Dios y Dios empieza a limpiarnos. Dice, abogado tenemos delante de Dios. Entonces cuando el acusador viene y nos dice, acá Marcelo ha hecho esto, viene Jesús y dice, yo ya pagué por su pecado. Y queda blanqueado nuestro pecado por el amor de Dios. ¿Estás comprendiendo? Eso es lo que Jesús hizo, la sustitución de nuestros pecados por la gracia de Dios. Entonces definitivamente tenemos que aprender que así debe ser y así debemos de estar viviendo para empezar a caminar verdaderamente conforme a la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros permanezcamos en Él
Punto final. No es una condición. Te repito, Juan 15, atendeme bien. A lo mejor te dije muy rápido y no prestaste atención. Juan 15 no dice tenés que estar alejado de mi pecado. Dice, ya vosotros estáis limpios. Ya está pasado. Te repito, Juan 15, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces te separaste de Dios? ¿Cuántas veces tú dijiste, no puedo, no voy a orar más, no voy a leer la palabra? Si vos no hiciste eso, yo te quiero decir que yo sí lo hice. Y hubieron varios momentos que yo dije, no puedo, soy un desastre, no corresponde que Dios pueda estar conmigo. Y me creía ese verso y me separaba de Dios. Hasta que entendí que verdaderamente Dios sabe mi condición pecadora, sabe mi condición limitada, y Jesús dice que ya pagó por esos pecados. ¿Estás comprendiendo? Yo no te estoy diciendo pecar, viví una vida pecaminosa, no. Te estoy diciendo que independientemente de lo que hagas, independientemente de tus pecados, Dios quiere estar siempre contigo y a tu lado. Esto es lo que dice Juan 15. Entonces tenemos que aprender que caminar con Dios implica estar con Él siempre, independientemente de lo que suceda. Vos me decís, no, pero esto le dijo a sus apóstoles que estaban... Sus apóstoles eran pecadores. Una vez no le dejaron pasar por un territorio y le dijeron, Jesús, ¿te parece si mandamos fuego para liberar esto? Esos eran sus discípulos. En otro momento uno le traicionó, otro le mintió para no estar con él. O sea, no eran sus apóstoles personas absolutamente sin pecado. Al contrario, eran pecadores, pero Jesús le quería enseñar que independientemente de lo que pase tenían que permanecer en Él. ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere permanecer a tu lado y te dice, por favor, permanece vos a mi lado. Te equivocás, pecás, pedile perdón y seguimos adelante. No estás leyendo la palabra, pedile perdón y seguimos adelante. Lee la palabra y seguimos adelante. No estás orando, pedile perdón a Dios, orá y seguimos adelante. Nada nos tiene que detener del amor de Dios. Estoy diciendo claro, ¿estás comprendiendo? Entonces, definitivamente eso es así, mi hermano, mi hermano. No es que el pecado, el error, la falta, no, nada nos separa, nada nos separará del amor de Dios, dice la palabra. Dios quiere que aprendamos, ¿verdad?, que Él nos escogió y que Él nos acepta con nuestras virtudes y nuestros errores. ¿Me estás comprendiendo? Quiero leerte el Salmo 94, versículo 14. Salmo 94, versículo 14. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Mi hermano, mi hermana, acá nos dice, cuando vos estés libre de pecado, Jehová no te desamparará. No, es una promesa. Jehová no abandonará a su pueblo. Él no te abandona cuando vos errás, cuando vos no orás, cuando vos no lees la palabra, cuando vos seas rebelde. No te abandona y nunca te abandonará. Porque Dios te ama, porque Él te escogió. Dice que Él te escogió antes de la fundación del mundo. En el vientre de tu madre, Él ya te apartó. ¿Estás comprendiendo? Él te ama. En este momento, en esta situación, Él te ama. Pero si es así, ¿por qué no siento? No pienses que tenemos que sentir. El sentimiento depende de las emociones del corazón. Y la Biblia dice que el corazón es lo más engañoso que nosotros tenemos. No quieras sentirle a Dios. De Dios tenés que saber que Él está a tu lado. La Biblia quiere que nosotros sepamos, aprendamos, recordemos que Él está a nuestro lado. Cuando eso sucede, entonces nosotros empezamos a tener victoria tras victoria. ¿Me estás entendiendo, mi hermano, mi hermana? Tenemos que aprender a vivir de esa manera.
no queriendo sentir. Yo me siento terrible. Yo no siento que Dios está conmigo. Mentiras del enemigo. El enemigo te quiere meter esa idea, pero vos no estás sintiendo. Si Dios te amase, tendrías que estar sintiendo. No es así. Vos tenés que saber que Dios te ama. Tenés que recordar que Dios te ama. Tenés que conocer que Dios te ama. ¿Estás entendiendo, mi hermano, mi hermana? Gloria a Dios. Enoc entendió eso y caminó con Dios. Si Enoc está en el salón de la fama de los héroes de la fe, es porque entendió eso. Y porque no por sus errores, sus faltas, sus equivocaciones le dijo, ay Dios, hoy no puedo caminar. No, él tenía seguramente una cita con Dios todos los días y asistía. Sienta o no sienta que era merecedor, sienta o no sienta que era digno, sienta o no sienta que Dios le quería, él estaba ahí. Y eso generó fe. Y esa fe generó que él sea agradable a Dios. Y eso tiene que suceder. Para que vos le puedas agradar a Dios, tenés que tener fe. Y para que vos tengas fe, tenés que creer que lo que vos esperás va a llegar a ser realidad. Si vos verdaderamente querés caminar con Dios, tenés que creer que por la obra de Dios eso va a ser realidad. Eso significa tener fe. Enoc entendió eso y empezó a caminar con Dios. Caminar con Dios implica saber, no sentir, saber que somos amigos de Dios. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 15, versículo 15 al 17. Vos sos amigo de Dios. La Biblia dice que vos sos amigo de Dios, porque Él te eligió. No dice que sos amigo de Dios porque vos estás libre de pecado, porque vivís orando 16 horas al día, porque lees 15 horas por día. No dice eso. Y si alguien te quiere hacer creer esto, está queriendo poner una carga imposible de ser cumplida. Quien te quiera predicar que tenés que orar 16 horas al día y que tenés que, para poder ser amigo de Dios, está poniendo una carga imposible de ser cumplida. Ayer estaba leyendo un libro que decía que las obras de la ley no son solamente los 10 mandamientos, sino es toda pretensión del ser humano que a través de sus obras le agrade a Dios. A Dios, mi hermano, vos le agradás porque Él te escogió. Yo le escogí. Cuando yo te conté de mi caminata de hace 30 años aproximadamente, yo le escogí a mis amigos con quién iba a irme. Ellos me dijeron vamos y yo me fui con él. Yo elegí. Así mismo es Jesús. Él nos eligió a nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos ama. Él te escogió. Y Él no te escogió porque vos sos impoluto. No te escogió porque vos no pecás. No te escogió porque vos estás... la santidad es lo tuyo. No. Él te escogió porque verdaderamente te ama. Entonces, si querés caminar con Él, tenés que aprender a saber que Él sos amigo de Dios. Bueno, pregunta, ¿sos amigo de Dios? Sí, soy amigo de Dios. ¿Vos vivís libre de pecado? No, vivo libre de pecado y nadie puede vivir libre de pecado. Aún así, la Biblia me dice que Él me escogió a mí y yo soy amigo de Dios. ¿Me estás comprendiendo, mi hermano? Así tenemos que vivir y de esa manera caminaremos con Jesús, con Dios, como Enoc lo hizo. Quiero leer rápidamente Lucas 24. Encontramos una caminata de alguien con Dios. El camino de Emaús, dice la palabra. 2 discípulos, Cleofas y su acompañante,
empiezan a caminar con Jesús recién resucitado, no le reconocen, pero caminan con Jesús. Y acá hay algo extraordinario, ¿sí? Quiero leerte rapidito, voy a leer porque estamos 26 minutos 16 segundos. Rápido. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Vamos a pasar porque quiero ir un poquitito más adelante, ¿verdad? Bueno, vamos a leer todo. Versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón. ¿Cómo le llamó Jesús? Insensatos, tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Tengo 6-7 versículos, pero ya va a ser muy largo. Jesús está caminando con dos personas. Te pregunto, ¿esas dos personas son impolutas y están libres de pecado? No. ¿Cómo les llamó Jesús? Versículo 25: insensatos y tardos de corazón. Jesús le estaba reprendiendo. ¿Y cómo si estaban en pecado ellos van a estar hablando con Jesús? Porque Dios no nos mide por nuestro pecado, sino nos mide por el amor que Él tiene hacia nosotros. ¿Me estás comprendiendo, mi hermano, mi hermana? Estaba Cleofas y su acompañante. No entendían nada. No tenían fe. Ya se iban. Salían de donde debían estar. Eran insensatos. Eran tardos de corazón. Aún así, Jesús estaba caminando con ellos. Aún en su pecado, Jesús le dijo: estas dos personas van a ir y van a contar que yo estoy, van a profetizar, van a ser testigos de que yo vivo y de que yo voy a hacer la obra que he dicho que haría. ¿No te hace sentir especial? ¿No te hace sentir espectacular el saber que aún en nuestros errores y en nuestros pecados Dios siempre está con nosotros? A mí me llena de gozo porque me vuelvo calificado para estar ahí. Porque si yo voy a esperar no tener pecado para estar caminando con Dios, no voy a caminar nunca con Dios. Pero si aún de mi pecado yo empiezo a caminar, entonces verdaderamente hay posibilidad en mí. ¿Y qué dice la palabra? Jesús se quería ir. Cleofas y su acompañante le obligaron a Jesús a estar a su lado. ¡Qué maravilloso! Gloria a Dios.
Mi hermano, yo esto no tenía preparado la semana anterior. Ayer, orando, le dije, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Sabes cuánto tiempo oré? 30 segundos. Y vino esto. Uno me decía, ay, vos realmente orabas por horas para 30 segundos. Te soy sincero. Después empecé a agradecerle a Dios. ¡Wow! 30 segundos de oración. Ejemplo de alguien que camina con Dios. Ejemplo de alguien pecador que camina con Dios. Ejemplo de alguien que pecador. Mi hermano, yo quiero decirte a vos, y el objetivo de esta predicación es decirte, vos sos especial, Dios te ama, Dios no te abandona, Dios no te separa por tu error, al contrario, siempre está contigo. Eso hacía Enoc. Enoc tenía fe de que a pesar de sus errores, Dios nunca le abandonaba. Y eso le permitió a él ser agradable a Dios. ¿Me estás comprendiendo, mi hermano, mi hermana? Qué tremenda porción de la palabra. Me encanta. Te leo, versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo, Jesús, como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Se quedó con ellos, mi hermano. Cuando vos le decís, quiero caminar contigo, ¿sabes cuál es la respuesta de Dios? Sí. Cada vez que vos le digas, quiero caminar contigo, ¿sabes cuál va a ser la respuesta? Sí. Cada vez que vos digas, Dios, necesito estar a tu lado, ayúdame, ¿sabes cuál va a ser la respuesta? Sí. Pero tiene que partir de vos, mi hermano, mi hermana. Tenés que creerte especial, tenés que creerte favorecido, tenés que creerte extraordinario, tenés que creerte muy importante. Porque cuando así te sientas, vas a entender verdaderamente que Dios te ama y que Dios cuenta con tu talento, con tu vida, con lo que sos, para tener una vida de victoria. Mi hermano, mi hermana, la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando vos querés caminar con Dios, tenés que aprender a creer que Él va a caminar contigo. La promesa está. Mi hermano, mi hermana, ya pasamos 30 minutos. Me falta todavía desarrollar que las características de Enoc, que tenía fe y que le agradó a Dios. No quiero hacerlo así rápido. Vamos a hacer una tercera parte. Pero quiero decirte, por sobre todas las cosas, mi hermano, que vos sos especial, muy especial. Te invito a que así lo creas, a que así lo sepas. Yo, mi hermano, aprendí a saber que soy especial. Se me reveló. Pedile a Dios que te revele también. No creas en mi palabra, no creas en lo que sale de mi boca. Decirle, quiero saber, no sentir, quiero saber que soy especial para vos. Y Dios te va a empezar a mostrar versículos, te va a empezar a mostrar prédicas, te va a dejar cargo de Él. Pedile, mi hermano, te repito, quiero saber que soy especial para vos. No le digas quiero sentir, porque no vas a sentir nunca. Ahora, quiero saber, Dios te va a responder. Oramos. Si nunca hiciste esta oración de entrega a Jesús como tu Señor y tu Salvador, te invito, 20 segundos, repetí conmigo. Amado Jesús, en este día te tomo como mi Señor y mi Salvador. Transforma mi vida, guíame, enséñame y muestra el camino para vivir una vida de victoria. Rechazo a Satanás y a sus obras y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para vivir por la eternidad a tu lado. Amén. Si hiciste esta oración, bienvenido. El reino de los cielos es tu reino. Vas a vivir al lado de Jesús por la eternidad. Oramos. Amado Padre, gracias por esta predicación, gracias por esta palabra, gracias por esta enseñanza. Mi corazón se
llena de alegría, sabiendo de tu gracia y de tu amor y de tu importancia hacia nosotros. En el nombre de Jesús, te entrego esta reunión y te pido que cada uno de mis hermanos experimente el conocimiento de que tú le amas, de que tú estás con él, que ellos sepan cuán valiosos e importantes verdaderamente son para ellos. Amado y poderoso Dios, te damos la honra y la gloria hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. La fe de Enoc habrá una tercera parte. Que el Señor te bendiga.